Play Presta presenta Ver. Interrumpimos la emisión de este programa de Play Presta para emitir un discurso de importancia mundial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pues vamos a ver una cosa. Voy a acabar rápido, que tengo ahora una peluquería. Que miráis cómo me peiné, güey. Con lo guapo que estoy yo siempre. A ver, el de la cámara, ten un poco más de paciencia, hombre. Casi la rompe, me cago en la mar. Y mira que cara. Y yo tengo que poner yo les perres. A ver, que venga de alguien por aquí, por favor. Eso, oye, tú, a ver, el fortón es sí. A por cámara, vamos a ver cómo oye el cámara que un muñeco, claro, sigue lo que yo decía. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Todos los muñecos del país. Y tú también, Obama. Si no me saludes, que tú eres negro, hombre, por favor. Mira, que gente de Bueno, lo que vos decía, toda esta gente que está aquí conmigo va a acabar con todos los muñecos del país. Pero con todos, no va a quedar ni una más. Pero ¿cómo es que Trump está a las contras de los muñecos? Pero si con esa piel naranja tiene que ser descendiente de Epi. Así que van a cancelarse los vinientes programas para siempre ya, Vosotros de ahí detrás de ir marchando porque tenéis que acabar con el hormiguero, con Barrio Sésamo y sobremanera con Bertuccu Show, porque tiene la pelleya como la mía y a mí eso parece pero ofensivo, de verdad, Guapo, quiero un fío tuyo. A ver, la foca esa, la gorda de Embashu, quiere cállese cuando está falando un homeón. Darreu pones en práctica les midieses contra los muñecos de Donald Trump. Ya nos llegan las primeras imágenes del caos que generen estos 9 días del presidente estadounidense. Abuso de autoridad. Abuso de... Es un... Y como ya es normal, las reacciones de los artistas afectados no se fixeron esperar. Hombre, a mí lo que Jeff hicieronme una faena. Porque yo ganome la vida, como veis, enseñando inglés a la gente extranjero. Y claro, sin gente extranjero, yo no voy a enseñar a nadie. Les no ves que son un problema para los muñecos, ¿a que sí? Hombre, pues la verdad es que si ves esos paisanos de ahí, son de inmigración de muñecos, así que a que ahí te quedes porque yo voy a marchar. Pero oye, espera. Así que quieres dejarme sin programa, Aprende a peinarte primero. Acabóse. Esta va a ser la revolución de los muñecos. Muy buenas tardes. La respuesta de los muñecos entre estos 9 días de Trump fueron bien definitivas. Destaca la respuesta de Bertuccu, conocido colaborador de Play Presta, autor de éxitos como Ul Pijama y... En serio. Y Conexión con Arcoiris. Perdón, no soy a hielo en sin rir. Movilizó a la gente a la escontra de estos días que, en esos propios palabras, atopa injustes. La gente del espectáculo, asina como la gente de la calle, apoya ya la su asociación. Sí, es verdad. Nosotros apoyamos la plataforma por los derechos de los muñecos. Del Tou. Apoyamos a la Fechu. Creo que Bertuccu hizo un gran trabajo. Sobre la polémica sobre el color de la sopellilla, ¿cuál creen que lleva? Mariella. ¿Qué? No. ¿Cómo naranja? Que llena naranja. Bueno, y igual, lo importante es que nos presta Bertuccu. Hablas a mí, préstanos puncho. El cantar del pijama, porque como estamos siempre en la cama... La unión hace la fuerza. Eso no cabe duda. Sí, como dijiste esto. Yo conozco a Bertuccu desde va muchos años y tenemos muchas cosas en común. A ningún nos toman en serio por ser muñecos. La verdad es que vivir así y una pucharra. Así que estoy de acuerdo con él. Soy amarillo y nosotros somos blancos, pero son personas igual que nosotros. Dixéronme que intentó copiarme con el vídeo del arcoiris, pero como no lo vio nadie, pues... Tío, yo estoy pero orgulloso de Bertuccu. Porque, hombre, como deciste, yo... Ya hacía falta una plataforma que nos juntase a todos. Bueno, pues quiero dejar claro que yo quiero la paz en el mundo. Y nada más, yo quiero eso, nada más en el mundo.
Y sobre las últimas declaraciones del racismo, ¿qué parece usted? Sobre lo de Bertucu, pues nada, yo no tengo problema con él, porque yo tengo una peluquería en Granda, ahí y una peluquería guapísima, no sé cómo se llama ahora, pero y que atiendo a clientes de la pellella de color amarilla y son buenas personas, a mí parecen muy buenas personas. ¡Suficiente! Darreu, en directo, estamos a piques de escuchar el primer discurso de Bertucu como líder del movimiento por los derechos de los muñecos. Estoy viendo mucha crispación estos días. Que si no sé quién vistió de un color que no me presta, que si este otro metióse conmigo, xente entero echaos de les dos cases por el color de la so piel, o por con quién pasen les nueches. Yo soy naranja, otros son verdes, otros son roses, pero al final todos queremos lo mismo, la clave el wifi. ¿Y para qué queremos la clave el wifi? Porque queremos estar conectados entre nos. Queremos estar conectados con el mundo que nos rodea. ¿No vos parece curioso que en una época tan globalizada como esta, en vez de aprovecharlo para darnos apoyo, puxo y para hacer collacios, estemos tirándonos los trastos entre nos? Tenemos que estar juntos ante injusticias como esta, y como tantas otras. Tenemos que celebrar lo que nos une y compartir lo que nos diferencia. Podéis echar a todos los muñecos del país, de les vueses vides, pero si quedáis sin un grupo entero de gente, vais a conseguir una sociedad más prove de gente, más prove de cultura y más prove de solidaridad. Y lo que es más importante, más prove de mí, porque si no tengo programa no voy a cobrar. Ye faltó su da fechu.